Culiacán, Sinaloa, fueron hallados 3 presuntos muertos en una camioneta que quedó sobre el camino de terracería que conduce a la zona rural de Ayuné. Se informó que entre los cuerpos se encontraría el de José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Antrax, quien, recordemos, se fugó de prisión hace 10 días de prisión domiciliaria en San Diego, California. En las penumbras del bajo mundo mexicano, se mueven figuras mortales cuya sola mención infunde pavor en sus adversarios. Desde las áridas sierras de Tamaulipas hasta las montañas de Sinaloa, estos hombres han inscrito sus nombres con sangre en los anales del crimen organizado. Personas que comenzaron como simples pandilleros y ascendieron a ser líderes del narcotráfico, utilizando métodos despiadados y una ambición desmedida, transformaron por completo el panorama delictivo en México. Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40. Iniciando este listado, tenemos a Z40. Desde las tierras áridas de Tamaulipas, el 18 de noviembre de 1970 nació quien se convertiría en uno de los personajes más temidos del mundo criminal en México, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40. Criado en una familia numerosa con 12 hermanos, Miguel Ángel aprendió desde joven que, para destacar, había que luchar con fiereza. En su ciudad natal, Nuevo Laredo, un lugar plagado de contrabando y violencia, dio sus primeros pasos en actividades ilícitas con los Tejas, una pandilla local dedicada al robo de automóviles y la venta de sustancias ilegales. Gracias a su fluidez en inglés y su experiencia en el manejo de mercancías prohibidas a través de la frontera, llamó la atención de altos mandos delictivos. A finales de los 90, Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo, lo reclutó. Finalmente, Treviño encontró su lugar en el mundo del narcotráfico. Para 2005, ya era una figura en ascenso, siendo nombrado jefe regional de los Zetas en Nuevo Laredo, con la misión de contener al Cártel de Sinaloa. Cumplió con creces, convirtiendo la ciudad en un campo de batalla. Cuerpos desmembrados aparecían colgados de puentes, sembrando terror en las calles. Su brutalidad no pasó desapercibida. En 2008 ascendió a comandante nacional de los Zetas. Bajo su liderazgo, este grupo paramilitar se volvió aún más temido. 2 años después, declaró la independencia de los Zetas del Cártel del Golfo, desatando una guerra total. No en vano lo apodaban el Verdugo. Sus métodos de tortura eran tan crueles que incluso los criminales más endurecidos temblaban al escuchar su nombre. Su técnica preferida, conocida como el guiso, consistía en quemar vivas a sus víctimas en barriles de petróleo. Se rumoreaba que incluso practicaba canibalismo y alimentaba a sus tigres y leones con los cuerpos de sus enemigos. En 2010, los Zetas perpetraron una de las masacres más brutales del narcotráfico mexicano. 72 migrantes fueron ejecutados en San Fernando, Tamaulipas. Al año siguiente, otras 193 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas clandestinas, todo bajo las órdenes de Treviño. Sin embargo, su reinado terminó el 15 de julio de 2013, cuando un operativo relámpago de los infantes de Marina mexicanos lo capturó en Nuevo León sin disparar una sola bala. Su captura marcó el fin de una era de terror, aunque el legado de Treviño y su influencia persisten. Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Antrax. En la cuna del narcotráfico, Culiacán, Sinaloa, nació el 15 de junio de 1980 José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax. De joven soñaba con ser piloto aviador, pero el destino tenía otros planes para él, llevándolo al mundo del narcotráfico. A los 24 años, en 2004, ingresó al negocio ilícito, comenzando como chofer de Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mallito Gordo. Arechiga no tardó en destacar gracias a su ambición. Para 2008, fundó los Antrax, un brazo armado del Cártel de Sinaloa cuya tarea principal era proteger a Ismael el Mayo Zambada. Bajo su liderazgo, los Antrax participaron en enfrentamientos violentos contra cárteles rivales, dejando un rastro de víctimas en Sinaloa. A pesar de su notoriedad, el Chino Antrax disfrutaba de un estilo de vida lujoso y lo exhibía en redes sociales, publicando fotos de viajes a Europa, autos deportivos y fiestas en yates. Incluso se le vinculó con celebridades internacionales. El 31 de diciembre de 2013, fue capturado en Ámsterdam mientras intentaba ingresar al país.
Posteriormente, en 2014, fue extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de sus actividades ilegales. Pero espera, que esto se pone interesante. En marzo de 2020, Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, fue liberado bajo supervisión tras cumplir su condena. Parecía estar listo para una segunda oportunidad, o eso creíamos todos. Sin embargo, el 3 de mayo de ese mismo año, desapareció al violar las condiciones de su libertad condicional en San Diego, evaporándose sin dejar rastro. 12 días después, el 15 de mayo, fue hallado sin vida junto a su hermana y su cuñado en Sinaloa. Estaban dentro de una camioneta de lujo, como vivió, pero en otro estado. ¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe con certeza. Algunos sostienen que el cártel de Sinaloa decidió eliminarlo por traidor, otros creen que intentó regresar al negocio y las cosas no salieron como esperaba. Su legado permanece en los narcocorridos que narran sus hazañas, mientras los Anthrax dejaron una marca en la manera en que se manejaba la seguridad en el mundo del narcotráfico. Su historia es un recordatorio de lo fugaz y peligrosa que es la vida en la cúspide del crimen organizado. Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca o el Verdugo. Una nochebuena de 1974, en un pequeño pueblo de Hidalgo llamado Apan, nació Heriberto Lascano Lascano, conocido como el Lasca o el Verdugo. A los 16 años, mientras la mayoría de los jóvenes pensaban en juegos y fiestas, decidió ingresar al ejército mexicano, no como un simple recluta, sino con aspiraciones claras. Pronto, se unió al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, recibiendo entrenamiento de élite proporcionado por especialistas israelíes y estadounidenses. Pero en marzo de 1998, ya con el rango de cabo, dejó las filas militares para incursionar en el negocio grande. No pasó mucho tiempo antes de que Arturo Guzmán de Sena lo reclutara para el Cártel del Golfo. Junto con otros desertores del GAFE, fundaron los Zetas, que inicialmente eran guardaespaldas de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel. Estos hombres no eran simples sicarios, eran expertos en tácticas y violencia organizada. En 2002, el Lasca asumió el liderazgo de los Zetas. Cuando Osiel fue capturado en 2003, decidieron independizarse y en 2010 rompieron oficialmente con el Cártel del Golfo, desatando una guerra que ensangrentó vastas regiones de México. El apodo El Verdugo no era casualidad. Sus métodos eran estremecedores. Se dice que tenía leones y tigres en su rancho y que alimentaba a estos animales con los cuerpos de sus rivales. Otros rumores afirman que practicaba el canibalismo. Lo cierto es que sus ejecuciones eran dignas de una película de horror. Bajo su mando, los Zetas se convirtieron en una organización criminal diversificada y despiadada, controlando rutas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Y expandiéndose a 17 estados de México y otros países de Centroamérica. No solo movían drogas, sino que también practicaban secuestros, extorsión y trata de personas, siempre buscando ganancias. El 7 de octubre de 2012, la Marina reportó su muerte en un enfrentamiento, pero un comando armado robó su cuerpo de la funeraria. Hasta hoy, existen dudas sobre si realmente falleció. Lo indiscutible es que Heriberto Lascano dejó un legado oscuro, transformando a los Zetas en una fuerza internacional delictiva y elevando la violencia en México a niveles inimaginables. Óscar Noé Medina González, alias El Pano. El 11 de mayo de 1983, en un rincón de México, nació Óscar Noé Medina González, mejor conocido como El Pano. Desde joven, se involucró en actividades ilícitas, ganándose rápidamente un lugar en el círculo cercano de los Chapitos. El Panú no era un simple pistolero, pronto se convirtió en la mano derecha de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Coordinaba la seguridad y las operaciones de la nueva generación del Cártel de Sinaloa. Demostró ser un estratega hábil, supervisando rutas para mover sustancias como fentanilo hacia Estados Unidos, además de manejar otros negocios ilícitos. También era quien enfrentaba a los rivales cuando era necesario. En 2019, durante el Culiacanazo, fue capturado junto con Ovidio Guzmán López, pero fue liberado por falta de pruebas. Poco después, retomó sus actividades como si nada hubiera ocurrido.
Hoy, el Panú es uno de los 10 hombres más buscados por la DEA, que ofrece una recompensa de $4 millones por información que lleve a su captura. Además, enfrenta acusaciones en Arizona por conspiración para distribuir fentanilo, heroína y otras sustancias. Su papel es crucial en la lucha interna del cártel de Sinaloa. Es un pilar en la estructura de los Chapitos, quienes intentan mantener el control del imperio que les dejó su padre, el Chapo Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Allá por los años 40, en La Tuna, un pueblito escondido en Badiraguato, Sinaloa, nació Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano. Nadie sabe con certeza su fecha de nacimiento, pero sí que es el hermano mayor del afamado Joaquín El Chapo Guzmán. Imagínate, crecer en una familia de agricultores humildes y acabar siendo uno de los personajes más buscados en el mundo del crimen organizado. Vaya giro inesperado, ¿no? Desde joven, El Guano no perdió el tiempo. Mientras otros niños jugaban a las canicas, él ya estaba involucrado en el cultivo de marihuana en la sierra de Sinaloa. Durante años, permaneció en las sombras, dejando que su hermano menor, el Chapo, acaparara la atención. Pero como dice el dicho, el pez por su boca muere. En 2016, cuando el Chapo fue arrestado, El Guano aprovechó la oportunidad y salió de su escondite para tomar el mando. Este hombre, astuto y experimentado, no se anda con rodeos. Controla el famoso Triángulo Dorado, esa región estratégica entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde las reglas las pone él. Su grupo, conocido como la Gente del Guano, GDG, maneja todo el negocio ilícito, desde el cultivo de amapola hasta el tráfico de cocaína, pasando por el fentanilo y las metanfetaminas. Pero ojo, El Guano no es precisamente un hombre tranquilo. En 2015, comenzaron los rumores de que su medio hermano Ernesto estaba colaborando con las autoridades. ¿Qué hizo El Guano? Ni más ni menos que mandarlo al otro lado sin titubear. Si eso te parece extremo, en 2016 ordenó un ataque a un convoy militar para rescatar a uno de sus hombres de confianza. El resultado, 5 soldados muertos y 10 heridos. Nada personal, solo negocios, diría él. Además de sus problemas con la justicia, El Guano tiene una rivalidad abierta con sus sobrinos, los Chapitos. Es una típica pelea familiar por la herencia, solo que, en este caso, la herencia es un imperio criminal. Entre enfrentamientos con otras organizaciones y con las fuerzas del orden, la vida para El Guano es un día más en la oficina. En Arizona, ya tienen un expediente completo en su contra, con cargos que incluyen conspiración y tráfico de diversas sustancias. Sin embargo, El Guano sigue operando desde la sierra como si nada. Es el último sobreviviente de su generación, el que mantiene vivo el legado de los Guzmán. El panorama del narcotráfico mexicano. Así llegamos al final de este recorrido por el submundo del crimen en México. El juego ha cambiado drásticamente. Ya no se trata solo de mover sustancias ilegales, los cárteles operan como empresas multinacionales delictivas. La violencia se ha convertido en un espectáculo grotesco, y los negocios se han diversificado al extremo. ¿El futuro? Mientras exista una demanda de drogas y persistan la pobreza y la desigualdad, esto no tendrá fin. Es como un juego mortal de gato y ratón, pero con consecuencias devastadoras. La pregunta queda en el aire, ¿hasta cuándo? ¿Cuánta sangre más tiene que derramarse? Tal vez la solución no esté en más balas, sino en atacar las raíces del problema, la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Mientras tanto, el crimen organizado sigue con su mortal partida, y México paga el precio. ¿Habrá salida a este infierno?